¿Hasta qué punto la guerra ya no se libra en los campos de batalla visibles, sino en espacios ocultos donde barcos sin identidad y aviones sin aviso desafían las reglas internacionales? Esa incógnita, que parece salida de una novela de espionaje, hoy marca el pulso de una realidad inquietante en Europa y otras regiones del mundo. Una trama que combina sabotaje, contrabando, operaciones encubiertas y tácticas diseñadas para dejar a los estados impotentes frente a amenazas invisibles. Lo que al inicio parecía un fenómeno secundario, barcos que apagaban sus sistemas de identificación para transportar petróleo ruso bajo sanciones, se ha convertido en una de las crisis más complejas de seguridad marítima y aérea de los últimos tiempos. La magnitud de este entramado plantea la pregunta final: ¿es posible contener a estas flotas fantasmas, o el mundo ha entrado en un terreno donde las reglas internacionales ya no tienen vigencia? El 19 de septiembre, la tensión se materializó en el aire cuando cazas MiG-31 rusos irrumpieron en el espacio aéreo de Estonia. Mientras tanto, en el puerto de Tallinn, la armada de ese país miembro de la OTAN se preparaba para enfrentar un desafío paralelo: el avance imparable de embarcaciones que operan en las sombras, ocultando su identidad real y multiplicándose de manera alarmante. En 2022 se estimaban unos 200 de estos buques, pero hoy el número se acerca al millar. Su proliferación no solo responde a la necesidad de evadir sanciones, sino también a operaciones mucho más delicadas: espionaje, sabotaje y el hostigamiento a infraestructuras críticas en el norte de Europa. La acumulación de incidentes en los últimos meses refuerza la gravedad de la amenaza. Desde el 22 de septiembre, ataques con drones provocaron el cierre de aeropuertos en Dinamarca, y se sospecha de la relación de estos con buques encubiertos vinculados a Rusia. El 28 de septiembre, Alemania desplegó una fragata en Copenhague como parte de la respuesta de la OTAN. Ese mismo mes, un buque ruso fue detenido en el canal de Kiel, bajo la sospecha de lanzar drones para vigilar instalaciones estratégicas. Ejemplos similares se han visto en el mar durante la Navidad pasada. El petrolero Ivo S., parte de la flota fantasma, fue sorprendido cortando cables submarinos en el Golfo de Finlandia, un acto que puso de manifiesto la vulnerabilidad de las infraestructuras energéticas y de comunicación. Ivo Bark, comandante de la Armada Estonia, conoce como pocos este desafío. A diario, su equipo rastrea decenas de embarcaciones sospechosas cruzando el Golfo de Finlandia. Sin embargo, detenerlas resulta casi imposible. A principios de este año, la Armada intentó interceptar Al Jaguar, un petrolero con rumbo a Rusia. La persecución, descrita por un marinero como la lucha de perros pequeños contra un mastín, terminó abruptamente cuando cazas rusos irrumpieron en el cielo estonio para proteger al barco. El mensaje era claro: Moscú considera a esta flota encubierta un interés nacional vital. Si bien Rusia se ha convertido en el centro de las preocupaciones, el origen de estas tácticas no le pertenece. Corea del Norte fue pionera en desarrollar maniobras de engaño marítimo, apagar los sistemas de identificación, cambiar cargamentos en alta mar en lugar de en puertos y utilizar rutas opacas para evadir controles. Irán y Venezuela replicaron estas estrategias en sus propios contextos sancionados. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, la práctica se disparó hasta convertirse en un fenómeno global. Hoy se estima que cerca del 19% de la flota mundial de petroleros opera bajo condiciones de clandestinidad. El problema va más allá de las motivaciones políticas. Como señala Margot García, del Centro de Investigación C4ADS, gran parte de las redes detrás de estos barcos no son controladas directamente por gobiernos, sino por grupos privados que buscan lucrar en medio del vacío legal de la gobernanza marítima. Empresas fantasma, registros falsificados, pólizas de seguro inexistentes y banderas de conveniencia crean un entramado que dificulta cualquier control. No se trata de ideología ni de lealtades a potencias como Rusia o China, sino de la explotación de un sistema vulnerable para obtener ganancias económicas. La proliferación de banderas de conveniencia ha acelerado el fenómeno.
Países pequeños con débiles sistemas de control se han convertido en centros de registro de barcos sospechosos. Solo Gambia, por ejemplo, duplicó su flota registrada en cuestión de meses en 2024, multiplicando por 10 su tonelaje. El cambio de bandera es constante y cada vez más veloz. En 2025, barcos sancionados tardan un promedio de 45 días en obtener nuevos registros, frente a los 120 días de 2023. Algunos cambian de pabellón hasta 5 veces en un solo mes, muchas veces utilizando registros inexistentes. En casos extremos, se han detectado embarcaciones operando bajo banderas ficticias como la de Matthew Island, una roca en medio del Pacífico que no posee autoridad marítima real. Esto convierte a la flota fantasma en una suerte de entidad fuera del sistema internacional, una flota no estatal que escapa a toda norma. La ambigüedad legal se convierte en un escudo protector para estas actividades. Cuando el Eagle S fue sorprendido cortando cables submarinos, la Fiscalía finlandesa no logró demostrar que no se trataba de un accidente. El barco navegaba con bandera de las Islas Cook, era propiedad de una empresa registrada en Emiratos Árabes Unidos, y ninguna prueba lo vinculaba directamente a Rusia. En otros lugares ocurre lo mismo. En Taiwán, buques sospechosos de cortar cables alternaban entre múltiples banderas e identidades digitales, sin un nexo claro con gobiernos específicos. Este vacío jurídico deja a las autoridades impotentes para sancionar. Occidente intenta responder con medidas de control y presión diplomática. Panamá anunció que no permitirá registrar barcos de más de 15 años bajo su bandera. Grupos de análisis, como RUSI en Londres, sugieren que el Grupo de Acción Financiera Internacional debería auditar los registros de banderas para frenar la complicidad. Sin embargo, estas iniciativas avanzan más lento de lo que se multiplican las redes ilícitas. La OTAN, consciente de la magnitud del desafío, refuerza su estrategia. Estonia ha implementado el llamado acoso legal. Exigir a barcos sospechosos que presenten documentación y seguros válidos, con el fin de desgastarlos y reducir su margen de maniobra. El Reino Unido, por su parte, interroga a más de 40 buques cada mes. Este año se lanzó la misión Baltic Sentry, destinada a proteger cables y tuberías en aguas estratégicas. Drones submarinos, sonares y equipos de buzos se despliegan de manera rutinaria para vigilar infraestructuras críticas. Desde la implementación de estas medidas, no se han registrado ataques significativos a instalaciones subacuáticas, lo que sugiere que la disuasión está dando resultados. Aún así, los límites legales siguen siendo un obstáculo. La doctrina internacional del paso inocente restringe la capacidad de las armadas occidentales para intervenir en aguas internacionales. Lo cierto es que el fenómeno ha llegado para quedarse. Surgió como consecuencia de la guerra en Ucrania, pero ha evolucionado hasta convertirse en un mecanismo permanente de evasión, sabotaje y presión geopolítica. La flota fantasma no solo representa una amenaza militar, sino también una plataforma para redes criminales que ven en la falta de control global una oportunidad de oro. Su existencia desnuda la fragilidad del orden marítimo internacional y coloca a Occidente frente a un dilema: reforzar sus capacidades o aceptar que gran parte del comercio y las operaciones navales se desarrollarán en un terreno donde las reglas no aplican. Al final, la pregunta que se planteaba al inicio sigue abierta. ¿Podrá el sistema internacional contener a estas flotas fantasma? ¿O el mundo ya ha entrado en una era donde el poder se ejerce desde las sombras, lejos de toda rendición de cuentas? La respuesta definirá no solo el rumbo de la seguridad europea, sino también la capacidad de Occidente para sostener un orden global basado en normas. Suscríbete a Estado de Alerta y deja tu comentario sobre este tema. Tu opinión es clave para abrir el debate sobre un fenómeno que está reconfigurando la seguridad mundial.